bendiga a todos. Qué lindo estar con ustedes en esta mañana tan preciosa. Padre, te damos gracias por cada uno de los que se están sintonizando. Sabemos que estás haciendo grandes maravillas en medio de tantas personas que realmente están buscando tu voluntad, están buscando alinearse contigo en este tiempo tan importante en que tú estás alineando la tierra. Y en esta mañana queremos darte a ti la gloria, la alabanza y poner delante de ti esta clase. Levantamos a tu sierva, Anita Luceiro, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo en este momento empiece a llenar cada casa, que toda carga que la gente pueda tener en este momento sea quitada, que abras el Espíritu, que espíritu del conocimiento de Dios, que espíritu de revelación venga sobre cada uno de nosotros, Señor, que podamos recibir de ti plenamente, que podamos tener la humildad para reconocer las cosas que te están lastimando a ti y poder entrar en caminos de justicia como jamás hemos caminado. Padre, yo levanto delante de ti esta nueva generación, que levantes esta generación de luz, de integridad, de sabiduría, del poder de Dios. Déjate ministrar unos minutos mientras entramos en la clase. Deja que la presencia de Dios te inunde. Sintoniza tu espíritu con Dios. Bueno, esta clase va a ser un poco larga, así que vamos a darle lugar inmediatamente ya a la entrada a esta clase. Anita, bienvenida, qué bueno verte y que Dios te use con gran poder. Muchas gracias, Ma. ¿Cómo están todos? De nuevo, me da un gusto increíble estar aquí con ustedes en este viernes más. Como dice mi mamá, esta clase vamos a meternos en temas padrísimos. Quédense la clase completa, va a estar sin duda alguna increíble. Cuando la estaba preparando hubo momentos en los cuales lloré de gozo y de alegría, así que espero que todo esto les llegue a ustedes también, que es lo que el Señor más anhela. Como en todas las clases, vamos a darle una repasadita rápido a lo que vimos la clase pasada, y si se la perdieron, recuerden que pueden entrar al canal de Voz de la Luz y verlo. La clase pasada hablamos de las formas en las cuales la obstinación como una forma de iniquidad se manifiesta en nuestras vidas, y eso sucede cuando nosotros hacemos de nuestra opinión un ídolo y no dejamos que Dios trabaje en nosotros y nos revele todos esos tesoros que Él tiene. Algo que tenemos que entender es que Dios tiene que ser soberano cada minuto de nuestras vidas. Entonces no podemos perder la humildad que le permite a Él moldearnos y usarnos como Él quiera. Hablamos también de los celos, hablamos de la contención, hablamos de la opresión, así como de la iniquidad y el agravio, y cualquier acto de despojo o deshonra contra alguno de nuestros hermanos, y de cómo es súper importante que busquemos dentro de nuestros corazones en dónde hemos sido injustos, para poder pedir perdón, para poder arrepentirnos y resarcir cualquier daño que nosotros hayamos causado. Hablamos también de cómo la iniquidad no solamente se manifiesta en nosotros como personas, sino también en nuestras ciudades. Se manifiesta a través
también de nuestra cultura, se manifiesta a través de todas las cosas que hacemos en religiosidad. Y uno de los temas también que hablamos que fue súper fuerte fue cómo la iniquidad se manifiesta profundamente a través del espíritu de fornicación y cómo este está completamente ligado a la idolatría. Y cómo es necesario que nosotros escudriñemos tanto la parte histórica como la generacional, tanto de ídolos como de pecados que nosotros o nuestras generaciones hayan cometido para que seamos completamente libres. Algo que es muy cierto es que cuando nosotros venimos genuinamente a Jesús, el Espíritu Santo empieza a remodelar nuestra conciencia y nos empieza a mostrar un entendimiento de pecados que antes ni siquiera los considerábamos como tales. Y el último tema del que hablamos la semana pasada fue la iniquidad y las maldiciones, y cómo éstas se pueden identificar a través de varios síntomas recurrentes que provienen pues, de raíces específicas de iniquidad. Entonces tenemos que analizar muy bien cuáles son estos síntomas recurrentes, ver de dónde provienen estas maldiciones y cancelar tanto la maldición como la iniquidad de la cual está agarrada. Y bueno, vamos a hablar de dos temas hoy, y el primero del que vamos a hablar es el poder de atracción de las fuerzas espirituales. Entonces, tanto la justicia como la iniquidad son dos fuerzas espirituales que tienen en sí mismas un poder de atracción muy fuerte. La justicia, por un lado, está ligada al trono de Dios y es el instrumento que Él usa para alinear todas las cosas con su reino. Mientras que la iniquidad, pues es todo lo contrario. Esta está ligada al trono del enemigo y es la fuerza que tuerce todo para alejarnos de los diseños de Dios, de nuestro Padre. En Mateo, en el capítulo 6, del versículo 31 al 33, vemos a Jesús enseñando una verdad con gran profundidad sobre este tema. Y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí vemos que cuando nosotros nos acercamos al reino de Dios, cuando lo buscamos a Él y a su justicia, se produce este poder de atracción que es como un imán que gravita hacia nosotros todas las cosas que necesitemos y que nosotros tengamos que afanarnos por ellas. Fíjense que hace unos meses, cuando nosotros perdimos todo en México y el Señor nos trajo a España, este versículo de Marcos me persiguió día y noche. Buscad primeramente el reino de los cielos, buscad primeramente el reino de Dios. Y yo pues, no tenía idea ni por dónde meterme, ni cómo encontrarlo, pero dentro de mí había una fuerza que me movía todos los días a estarlo buscando. Y fue esa fuerza la que nos llevó a mi esposo y a mí a empezar a trabajar en este libro de iniquidad y tener un encuentro real con el reino de una forma completamente tangible, de una forma en la que al entrar en estas dimensiones celestiales con el Padre y tener la honra y el honor de poder adorarlo y que nos muestre sus tesoros, ha sido, híjole, el regalo más maravilloso que hemos tenido en nuestras vidas. Y algo que habíamos platicado en unas clases atrás es que la justicia de Dios y la iniquidad del enemigo están chocando todo el tiempo. Entonces, Dios, por un lado, va a estar buscando la justicia para enderezar nuestro camino, como no sé si se acuerden, pero los juicios del Padre van a venir sobre nuestras iniquidades para traernos a un camino de rectitud, como dice la palabra, es recto. Esta fuerza de rectitud y de justicia va a traer sobre ella todo lo que es el reino de los cielos, lleno de bendiciones y jalando riquezas materiales y espirituales. La justicia y la gloria de Dios caminan de la mano y se manifiestan de forma simultánea. Entonces, es súper importante entender
que no solamente esta gloria se va a manifestar porque nosotros seamos justos. Esta gloria es dada por gracia. Para entenderlo fácilmente sería como si nosotros estuviéramos en un avión rumbo al reino de los cielos, pues la justicia sería pues nuestro pasaporte, ¿no? Que nos dejó subirnos al avión. Pero para que podamos entrar, si no tenemos gracia, si no tenemos la gracia que nos da nuestro Padre, pues las fronteras estarían cerradas, entonces no importaría que tuviéramos el pasaporte porque no podríamos entrar. Entonces, para que la gloria ejerza ese poder de atracción, es necesario que la justicia erradique toda forma de iniquidad en nuestro ser. Y hablo de la justicia en cuanto a lo que nosotros somos, no en cuanto a lo que nosotros hacemos. Y es bien importante ser claro en lo que se refiere a nuestro ser y no a nuestro hacer. La gloria de Dios nos sumerge en todo lo maravilloso que es Él, en ese fuego consumidor que es una llama que va a destruir todo lo que nos aparte de Él. Y hay muchas personas que están desesperadas buscando e intentando entrar en estas dimensiones de su reino, pero si no han desarraigado ni han identificado la iniquidad en ellos, esta gloria no se puede manifestar. Entonces, pues viven vidas llenas de dolor, clamando al Señor, sin entender qué es lo que está pasando, por qué el Señor no está respondiendo mi oración, y pues es por esto. Entonces, es muy importante que nosotros entremos en este fuego purificador con gozo, y es un paso que además de ser necesario, es maravilloso. Por eso es tan importante que tratemos primero con la iniquidad, que es una parte fundamental de la victoria de que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Y una vez que nosotros ya entramos en este fuego purificador quemando toda iniquidad, pues entonces entran la justicia y la gloria de nuestro Padre para pulirnos y también para traer juicio a nuestros enemigos. Entonces, algo que es importante que necesitamos entender es que así como el amor de Dios no nos deja de amar, pues la justicia de Dios no nos deja de juzgar. Porque esta justicia que está llena de amor es lo que Él usa para poder alinear todas las cosas a su perfecta esencia y voluntad. Entonces, pues también como hijos tenemos que entender que va a haber juicios que son correctores, va a haber juicios que son reveladores y va a haber juicios que si no entendemos van a ser destructores. Porque en donde sea que haya iniquidad en nosotros, vamos a encontrar un constante juicio de Dios. Entonces, ahora que ya entendimos cómo funciona este poder de atracción de la justicia y de la gloria de nuestro Padre, pues va al otro lado de la moneda. La iniquidad tiene exactamente la misma fuerza, pero en sentido contrario. Es como un imán gigante que va a atraer todo lo relacionado con el imperio de la muerte y de las tinieblas. Nosotros, a través de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, le damos al enemigo toda autoridad para destruirnos y para hacernos daño. Entonces, pues no sé si ya se dieron cuenta, pero en la iniquidad vamos a tener juicios de Dios por un lado y bombardeos del enemigo por el otro. O sea, por donde lo veamos, no podemos hacernos de la vista gorda y no trabajarlas porque somos una bola de boxeo y nos pegan por los dos lados. Y la realidad es que Dios nos ama profundamente y si Él trae juicios a nuestra vida, pues es para que su gloria y su justicia sean establecidas en nuestra vida. Dios actúa constantemente en juicios de misericordia sobre aquellos que buscan su justicia, que buscan su rectitud y que caminan en el temor de Dios. La verdad es que es una gran bendición que Dios obre en nuestras vidas enderezando todo, iluminando nuestros pensamientos equivocados y cambiando toda estructura deforme dentro de nosotros. Y algo que no me voy a cansar de repetir es que necesitamos dedicarle tiempo a Él, dedicarle tiempo en adoración, dedicarle tiempo en comunión, dedicarle tiempo a que Él nos pueda revelar cosas, para que todos estos juicios de misericordia y de amor nos sean revelados
pues todo lo que está mal en nosotros, todo lo que está torcido en nosotros para que podamos arreglarlo. Y una cosa que es una realidad es que esto no va a suceder porque tú digas, ay, Jesús, ven a vivir a mi corazón, o que te bautices. Necesitamos estar cimentados y arraigados en justicia. No tengan miedo, o sea, de verdad entren con gozo. Es en esa humildad, es en ese amor, es en ese arrepentimiento genuino en el que Dios nos transforma. Cuando nosotros entendemos y nos damos cuenta de que las iniquidades estorban nuestra comunión con Él, cuando nuestros ojos son abiertos, lo que vamos a desear es que todo eso sea removido para que nada se interponga en nuestra relación personal con nuestro Padre. Hay cosas de las cuales somos conscientes y sabemos que están mal, y hay otras que no. Hay cosas que están arraigadas, que están escondidas y que necesitamos forzosamente que nos sean reveladas para que nosotros podamos remover todos estos velos. En el Salmo 19, en los versículos de 8 a 10, lo explica perfecto. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. También en Malaquías, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, vemos cómo Jesús desea afinarnos con todo su amor. Él lo que quiere es hacer una obra perfecta para pulirnos y para perfeccionarnos. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Dios lo que quiere es purificarnos, y necesitamos tener el amor y la humildad y la mansedumbre para que Dios trate con nosotros. Si nosotros nos hacemos de la vista gorda y vamos a ignorar todo esto, pues Dios nos va a tener que disciplinar como un padre que corrige a sus hijos. Y si nosotros seguimos sin entender, pues va a tener que castigarnos hasta que enderecemos nuestro camino y salvarnos de la muerte. Entrar voluntariamente en este fuego purificador, teniendo la certeza de que Jesús va a estar ahí para pulirnos, debe de hacernos entrar en este fuego con un gran, gran gozo. Y la realidad, pues es que este proceso no va a ser, mira, ya entré, ya salí. O sea, es algo que va a suceder continuamente durante nuestra vida. Dios nos va a ir mostrando cosas a lo largo de nuestra vida para irnos moldeando, para irnos perfeccionando y que podamos disfrutar de su reino y podamos disfrutar de su gloria y de todas las bendiciones que vienen con ellos por añadidura. Y el siguiente tema que vamos a tocar es ¿qué es la justificación verídica que nos libra de la iniquidad? Y en este tema vamos a hablar de principios fundamentales de la fe que fueron desarrollados bajo un entendimiento profético y apostólico que los cimientan como un edificio para que después nosotros podamos contener toda su gloria. Si nosotros no trabajamos en los cimientos, pues el edificio se va a caer. El primer principio es la justificación desde el enfoque de una nueva reforma apostólica. Y la verdad es que sería imposible hablar de iniquidad y de cómo ser libre de ella si no entendemos completamente el sacrificio justificador de Jesús en la cruz. Hay muchas interpretaciones erradas en el entendimiento de este fundamento y esto desgraciadamente tiene en el error a muchas personas que creen que son salvas y en realidad no lo son. Algo que es tremendamente doloroso es cómo se ha reducido el poder de un evangelio transformador y confrontador
a una sencilla oración del pecador, donde no hay ningún compromiso, en donde hay una gran cantidad de gente que repite esta oración y no tienen la menor convicción de pecado, o mucho menos tienen el deseo de dejar al mundo para seguir a Jesús. Como les decía la semana pasada, estamos acostumbrados a soluciones inmediatas. Queremos un Dios de aspirina, al cual le cuento mis problemas y quiero una solución instantánea. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz no fue como tomarse una aspirina. Él fue azotado, él fue humillado, él fue escupido, su piel fue arrancada, sus manos y sus pies fueron clavados y sobre esos hoyos él estaba cargando su cuerpo. Esto no es un Dios de aspirina. Él no se tomó una aspirina y le dijo a su padre, ay, perdónalos, ¿no? No. Él en cada humillación, él en cada azote llevó tus pecados. Y como les dije en la primera clase, la cruz es algo completamente personal. Es ese encuentro con el dolor, ese encuentro con el sufrimiento de todo lo que Jesús padeció en la cruz por ti, por tus pecados, para que tú pudieras ser redimido, justificado y sanado completamente. La justificación por medio de la fe se produce cuando yo creo con todo mi corazón en esta cruz. Cuando yo veo todo lo que mis pecados hacen, me avergüenzo y me arrepiento de tal manera que no quiero nunca más volver a cometerlos para no volverle a hacer daño. O sea, yo necesariamente tengo que dejar mi vieja manera de vivir. O sea, no puedes estar viendo el daño que le estás ocasionando a alguien y seguir haciendo lo mismo. Y esto no sucede cuando repites una simple oración. Hay tantas personas que están en esta situación que creen que ya están salvos y en realidad siguen igual de muertos. El estar en una unión con Jesús es como cuando te casas. Tú dejas tu forma de vivir como soltero para comprometerte en ese amor profundo. Tenemos que dejar de vivir un evangelio sin compromiso. Esa creencia de que somos salvos por repetir una oración es una peligrosa mentira. La realidad es que el regalo de la gracia de Dios y por la cual somos salvos no requiere que hagamos ninguna obra, pero sí requiere que pasemos por la cruz. Dice Mateo 7, del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que por ella entran. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, pasar por la cruz no es opcional. La cruz es la puerta estrecha. Es ahí en donde mi alma arrepentida entrega su vida, dejando atrás toda su vieja forma de vivir, con el firme propósito de dejar atrás la práctica del pecado. El vivir en el temor a Dios no es vivir en el miedo, es el entregar tu voluntad para no hacer nada que lo ofenda. Ahorita que estaba hablando de cómo esta relación con Jesús y con el Padre es como un matrimonio, es tal cual eso. Cuando tú caminas de la mano en esta relación y vamos juntos para todos lados, yo jamás quiero hacer algo que te ofenda, yo jamás quiero hacer algo que te lastime, yo jamás quiero hacer algo que no sea otra cosa más que darte gloria. Y si nosotros vivimos nuestra vida así, en ese compromiso de llevarlo con nosotros a todos lados, donde no hay religiosidades, donde no hay cositas dichas de memoria para hacer las cosas de una forma o de otra, donde realmente tenemos una relación en la cual desde que nos levantamos, en la que nos dormimos, estamos en comunión, nuestra vida y nuestro espíritu son completamente transformados. Porque entonces vivimos en una relación en la cual el siguiente principio, que es el de invocar el nombre del Señor, tiene un poder impresionante.
El invocar el nombre de Jesús es muy poderoso, pero requiere una acción de nuestra parte. Invocar significa llamar adentro. Es llamar al Dios viviente a que venga a nosotros y se una a nuestro espíritu. En Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender es que para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, tenemos que pasar por la cruz y alejarnos de iniquidad. Y una vez que Él desciende a nuestra vida, tenemos que agarrarnos ahí con todas nuestras fuerzas para mantenernos en santidad. ¿Y cuándo tenemos que hacer esto? Todo el día, todo el tiempo. Ay, pero pues es que yo a qué horas, no, yo tengo 2 trabajos, no, yo soy ama de casa y ese pues es trabajo que no se acaba nunca, no, pues es que yo estudio y yo trabajo, no, pues es que yo tengo que, no, pero eso sí, en las mañanas cuando me despierto oro y en las noches antes de dormir oro y doy las gracias por los alimentos antes de comer. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasan viendo series de Netflix? ¿Cuánto tiempo pasan viendo lo que hacen sus amigos en redes sociales? ¿O cuánto tiempo pasan en el teléfono hablando mal de sus hermanos? Y viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? ¿Cuánto tiempo lo adoramos verídicamente, invocándolo a Él y a su Espíritu, a que se hagan uno con nosotros y nos transformen por dentro todos los días? Todos queremos ser sellados por el Espíritu, pero este sello solamente se establece cuando invocamos el nombre de Jesús de forma verídica. Así que volviendo al tema de la oración del pecador, si no hay convicción, si no decido cambiar mis caminos, si no me alejo de la iniquidad para vivir en justicia, entonces no puedo invocar su nombre en verdad. Y esto nos lleva al tercer punto que vamos a tocar, que es que tenemos que creer con el corazón y no con la mente. Cuando creemos con el corazón, esto implica una firme determinación de cambiar en la justicia que proviene de Dios y agarrarnos de su gracia para que Él nos conforme a esa justicia. No podemos decir, sí, gloria a Dios, y yo creo en Dios, y luego darnos la vuelta y hacer lo que se nos pegue la regalada gana sin que haya ningún cambio. Es en nuestro corazón en donde se encuentra ese sistema de creencia de nuestro ser y es el único que tiene la fuerza interna para determinar un cambio de dirección en nuestra vida. Porque esa simiente de la carne que hemos estado alimentando por tanto tiempo va a querer seguir viviendo. Y si no le metemos el corazón y si no tenemos un encuentro real con la cruz, pues entonces lo que tenemos es una maravillosa idea romántica de una historia muy bonita, con una filosofía pues que hay que seguir, que además es una doctrina que tiene ética y la cual pues podemos hablar y dar sermones sin ningún problema, pero que en el fondo no produce un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento significa morirte a todo lo que eras antes. Cuando hablamos de la cruz, en nuestra mente podemos decir, sí, Jesús, sí, el Hijo de Dios que se murió por nosotros. Y si lo crees así como lo dices, con la mente y ya, tiene ningún poder. Ahora, esto mismo, pásalo por tu corazón. Y cuando ves lo que realmente tus pecados le hicieron a Jesús, los tuyos, los tuyos. No los de Hitler, no los de los narcotraficantes, no los de tu vecino malvado, los tuyos. Cuando tú pasas esa cruz por tu corazón y se te rompe el corazón de lo que hiciste, se rompe de tal forma que no puedes volver a lo que eras. No es posible que vuelvas a ser lo que eras después de haber visto lo que hiciste.
Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la necesidad de dejar nuestra forma pecaminosa de vivir. Y aquí vamos a hablar un poco de tener sentido común con todo lo que hemos aprendido. Entonces, ya dijimos que la iniquidad y la justicia van a estar chocando constantemente, ¿no? También dijimos que en la iniquidad es donde el enemigo tiene el derecho de estarnos asolando y estarnos martirizando, y por el otro lado también es donde van a estar manifestándose constantemente los juicios de Dios. Entonces, si ya tenemos este panorama, si nosotros simplemente tenemos una nueva doctrina, usando solo nuestra mente y no cambiamos lo que somos, vamos a vivir una vida eterna de juicios y de tribulaciones pegándonos por todos lados. En primera de Juan 3, del 5 al 10, esto es clarísimo y me lo voy a echar por partecitas y lo vamos a ir diseccionando porque es verdaderamente profundo el conocimiento que hay en esta escritura. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí obviamente se está refiriendo a Jesús. Luego dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, que no vive dentro de la práctica del pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, pues no nos engañemos. Y no estoy diciendo que inmediatamente, todos seremos santos. Pues claro que vamos a cometer errores, claro que vamos a pecar, pero no podemos seguir la vida que teníamos antes porque nuestro espíritu va a aborrecer esa vida. Y si no aborrecen esa vida, entonces tienen que meterse un clavado de nuevo a la cruz. Porque hasta que no vean lo que sus pecados hicieron, no van a aborrecer esta vida. La siguiente parte dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, hermano, pues no nos engañemos. Si tu venda ha sido removida, si estás viendo tus pecados y sigues haciéndolo, entonces estamos viviendo en una hipocresía total. Lo siguiente que dice es, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ojo con el siguiente versículo que dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces vamos a volver a usar aquí nuestro sentido común y ver esta cadena de poder. Cuando el Hijo de Dios se manifiesta en nuestro corazón porque hemos invocado su nombre, esto tiene un efecto poderosísimo, porque es el Cristo el que se levanta, o sea, lo hemos invocado para deshacer toda iniquidad y todas las obras del diablo que Él ha estado edificando en nosotros. Entonces, en todos estos versículos de Juan, él sabe sin lugar a dudas que la presencia de Cristo en su corazón y el espíritu del hombre lo van a mantener alejado de una vida de pecado. Y una vida libre de iniquidad y una vida libre de pecado es una vida en la cual el diablo no tiene ninguna autoridad para tocar. El verdadero evangelio es un llamado a una conversión de verdad, a una conversión genuina, una conversión que nos saque de las tinieblas y nos lleve a la luz. La gente quiere estar en el mundo y quiere estar en Cristo al mismo tiempo. Y en realidad, cuando están así, pues nunca han dejado de estar bajo la potestad de Satanás. Y a lo mejor no te está gustando lo que estás oyendo, pero pues es la realidad. Y es necesario que remuevas esta venda de tus ojos y veas la condición de tu alma y decidas de corazón dejar las tinieblas, porque solamente ahí vas a poder convertirte a la luz. Entonces, ¿todos los que se dicen salvos realmente son salvos? Pues la verdad es que no.
El verdadero evangelio es el auténtico poder de Dios para sacarnos de la vida llena de banalidades, llena de cosas carnales, vacía, y transformarnos en nuevas criaturas llenas de su gloria. Yo he pasado los últimos 4 años de mi vida en un despertar, en una transformación que cada día es más fuerte y que cada día me muestra más áreas que necesito transformar y que necesito llevar a la cruz y que necesito poner bajo el escrutinio de la luz. Y han sido 4 años en las que, según yo, seguía a Cristo, pero la realidad es que también estaba sumergida en Babilonia, también estaba en el mundo. Pero mi deseo, mi búsqueda, esa fuerza que estaba dentro de mí, que deseaba con todas mis fuerzas encontrarme con Él y con el reino, me han empezado a mostrar dimensiones que ni remotamente se me hubieran ocurrido que estaban mal en mí. ¿Y saben qué? No era que estuvieran mal, estaban muy mal. Y si Dios me hubiera llevado a su presencia durante estos últimos 4 años, mejor yo hubiera estado pensando que la puerta iba a estar abierta y ¿saben qué? Me hubiera encontrado con una puerta bien cerrada. Y a medida que esta simiente de luz de vida siga creciendo, voy a seguir transformándome, porque nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de crecer, nunca vamos a dejar de necesitar a nuestro Padre que nos corrija, que nos lleva, porque así es como Él nos va perfeccionando. Y algo que es cierto es que no podemos engañarnos y tenemos que ver que no somos herederos de las promesas de Dios si no nos hemos arrepentido de una forma genuina. No podemos seguir pensando, ay, voy a tomar lo mejor de los mundos, voy a hacerme mi creencia personal, ay, voy a hacerme mi creencia espiritual, en donde todo está hecho a mi medida. Ay, no, aquello es muy fanático. No, eso no lo voy a hacer. No podemos engañarnos. O sea, no podemos estar diciendo, ay, somos hijos de Dios, pero también disfrutamos de los placeres de la carne y de este mundo. Este versículo puede no gustarle a muchos y seguramente pues no entran dentro de su mundo personal que está tan de moda hacer ahora, ¿no? Y está en 1 Corintios 6, del 9 al 10, y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero esto ya no se predica en las iglesias, porque como ahora se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, no se nos vaya a ofender a alguien. Y todo esto que estamos haciendo, hermanos, es súper importante, pero es súper importante para que ustedes agarren esa lucecita y hagan un escrutinio para adentro. No es para que se pongan a ver en dónde tiene la pajita su hermano, o si está salvo o no está salvo. No, esto es para voltear a vernos a nosotros mismos y ver el garrote que tenemos nosotros en nuestro ojo. El evangelio que nosotros leemos es el evangelio que predicaban los apóstoles, ese evangelio lleno de fuerza, ese evangelio lleno de espíritu, ese evangelio que por donde caminaban Pablo y Pedro, su sombra sanaba a los enfermos. Estamos predicando el mismo evangelio y tiene la misma fuerza y es capaz de conducir a cambios verdaderos. Y cambios no en formas de pensar, sino en formas de vivir. Cada día que pasa le doy más gracias a Dios por haber escuchado mi clamor para encontrar este reino y que haya puesto este libro de iniquidad en mi camino. Porque aunque yo ya había puesto y había llevado a la cruz gran parte de mi vida, había muchas partes en las cuales yo estaba completamente ciega. Y cuando me las mostró, me postré en llanto, me avergoncé de todo lo que había hecho, lo llevé a la cruz y sentí tanto dolor por haber lastimado el corazón de mi Padre con mis acciones y mis actitudes y al mismo tiempo el cuerpo de Jesús. Porque había muchas áreas en mi vida en las que el temor a Dios era inexistente.
La iglesia primitiva creció en el temor a Dios. El temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Es como lo vemos en Proverbios 1, es ese amor en el cual yo voluntariamente entrego mi voluntad porque no quiero hacer nada que lastime o que ofenda el corazón de mi Padre que me ama. Es honrar lo que Jesús hizo por mí, viviendo una vida que glorifique a Dios. Así que no nos engañemos. No podemos ser de la carne y ser del espíritu. La genuina conversión traslada al creyente a una vida en el espíritu. Y cuando Cristo entra verdaderamente en el espíritu del hombre, cambia radicalmente la dirección en nuestra vida. Cristo viviendo en nosotros es una realidad que nos sacude por dentro, que nos rompe los esquemas, que toma nuestro corazón y lo sumerge en una luz resplandeciente, y eso cambia nuestra forma de pensar y de actuar. Empezamos a tener hambre y tener experiencias en Él. No tenemos hambre de experiencias en la carne o de cosas materiales. El ser guiado por Dios significa oír su voz en nuestra conciencia, en su palabra, aún en nuestros sueños o en la palabra profética que nos dé. El Evangelio de Jesús es un llamado a seguirlo a Él. No es una aspirina, no es una formulita, no es una oración en completa ignorancia y sin compromiso. La salvación radica en la respuesta que nosotros tengamos como hombre al sacrificio de Cristo, entregándonos verdaderamente para que Él nos pueda transformar en su infinito poder. Es dejar completamente nuestra vieja forma de vivir para volvernos a Él. Y existe una gran diferencia entre ser pecador o ser un cristiano inmaduro. O sea, en la Biblia es clarísimo que el pecador es el que vive practicando el pecado. O sea, vive según la carne, vive según el mundo. Y hay quien peca voluntariamente, ignorando completamente el sacrificio de Cristo, y puede ser que jamás en la vida siquiera haya escuchado hablar de él. Pero la Biblia también hace una sustancial diferencia entre alguien que es un practicante del pecado o pecador o alguien que es un cristiano inmaduro. O sea, no es lo mismo que no tengamos una mente renovada y que de repente pues nos ofendemos porque alguien nos hirió o que seamos un asesino o estar viendo pornografía o ser un ladrón. A ver, si bien es cierto, absolutamente todos los pecados ensucian el alma y espíritu, pues hay pecados que son de muerte y hay pecados que son de inmadurez. Entonces, mantenerse santo sin practicar pecados con los que el mundo peca no significa ser legalista ni vivir conforme a la ley. Lo que queremos y lo que buscamos es vivir conforme al Espíritu y que sea Él el que nos guíe. Y no estoy diciendo con esto que ya no nos vamos a caer y que no vamos a tropezar. O sea, el único santo aquí es Jesús. Lo que quiero decir es que desgraciadamente hay muchas personas engañándose a sí mismas que llevan mucho tiempo en el Señor y siguen amando al mundo y al pecado. Y creen que son salvos porque repitieron una oración de aspirina sin haberse encontrado nunca con la cruz y sin haber dejado su vida antigua. Hermanos, Jesús jamás comprometió sus principios para ganar almas y tener más seguidores. Jesús no acomodaba el evangelio para seducir un alma y para llenar estadios. Jesús ni a los fariseos les hablaba con sabiduría evangélica. Él les decía derechito y sin anestesia lo que tenían adentro de sus corazones para que se arrepintieran de verdad y lo siguieran. Hoy en el día, ¿qué se les diría? Ay, no te preocupes, no, mira, si no quieres dar tu dinero, si no quieres dar a tu amante, si no quieres dar a tu ídolo, tu alcoholismo, o tu ego, o la pornografía, tú tranqui, mira, no te preocupes, mira, Jesús te ama y dio la vida por ti, entonces vamos a hacer una oración para que Jesús venga a vivir en tu corazón. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué insistimos en ponerle curitas a los balazos
y no dejamos que el verdadero poder del Evangelio sea el que transforme y salve. Tú no eres el Salvador, yo no soy el Salvador, Jesús es el Salvador y el poder viene de Él. Ese Evangelio viene de Él. Deja que sea el Evangelio el que entre, el que penetre, el que transforme. El verdadero amor con el que Dios nos ama es un amor de gran misericordia y nos muestra lo que está mal en nuestro corazón, nos muestra lo que está mal en nosotros para que podamos reconciliarnos con el Padre. La misión de Jesús es la reconciliación. Y para que exista una verdadera reconciliación, debemos entender cuánto dolor le causa al Padre nuestro pecado. Nuestros pecados hieren por un lado el corazón del Padre y por el otro lado hieren al cuerpo de Cristo en la cruz. No podemos seguir predicando el Evangelio y evitar esta confrontación. Así que seamos llamados a ser una nueva creación en Cristo. Dios quiere que entendamos en profundidad lo que significa ser una nueva creación en Cristo. El trabajo de este libro es quitarnos estos velos de iniquidad para que podamos ver esa luz y podamos comprender esto con claridad. El ser una nueva creación no es ser un nuevo miembro de la iglesia X, no es un cambio de religión, no es un cambio de denominación, no es cambiar de hábitos, no es dejar de ir a fiestas y ahora estar en la iglesia todos los días, no es dejar de tener amigos y ahora solo rodearte de cristianos, tampoco es que te sepas toda la Biblia de memoria. Todas estas cosas que te acabo de decir, puedes hacerlas todas a la perfección y nunca llegar a ser una nueva creación en Cristo. La religión, y aquí las puedo incluir absolutamente todas, son una alternativa que ofrece el enemigo para hacernos creer que estamos bien con Dios. Nos hace creer que un cambio de hábitos o que seguir estas reglitas nos va a dar una vida nueva. Y la realidad es que la nueva creación es la resurrección de nuestro espíritu. La nueva creación no es lo que hagamos religiosamente, sino en lo que nos convertimos, es lo que realmente somos. Esta conversión no es la adopción de una nueva filosofía de vida, es un cambio en la esencia de nuestro ser. Es algo que empieza a crecer dentro de ti y que no puede ser fabricado por el hombre. Esta resurrección de Cristo dando vida a nuestro espíritu, da luz a una criatura completamente diferente. Y algo que tenemos que entender es que nuestro espíritu está muerto por causa del pecado y la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es la separación entre Dios y el hombre. Ese yo del hombre deja de ser espiritual, se vuelve almático y su espíritu deja de recibir la vida de Dios y entra en un estado de muerte y es controlado por el diablo. Hay muchísimos seres humanos que desgraciadamente están así y tienen su espíritu letárgico, muerto. Hay muchos otros que su espíritu ha sido despertado por las tinieblas, por el ocultismo, por la nueva era, el control mental, drogas alucinógenas donde un chamán va a tomar control de tu espíritu. La realidad es que un espíritu que no ha sido vivificado por esa unión con Cristo sigue en estado de muerte. Lo único que puede reconciliar al hombre con Dios es que Cristo resucite su espíritu. Es en el espíritu donde se produce ese puente entre Dios y el hombre. El hombre fue creado para ser un espíritu gobernante. Esta es su esencia vital. Y como veíamos en algunas clases anteriores, no es por nuestra voluntad que somos cambiados, sino que Dios nos la concede al traer esta preciosa semilla de vida y la siembra en nuestro espíritu. Y esto sucede cuando con un corazón sincero, arrepentido, nos entregamos con todo nuestro ser a Dios y somos bautizados. Hace un par de meses, cuando terminamos el libro de trabajo de la iniquidad, me acuerdo que era domingo y estábamos en una reunión por Zoom con nuestra mamá espiritual, Cecilia Blanchet Peset. Y ese día
habíamos hablado de entregarle absolutamente todo a nuestro Padre. Y hablábamos del momento en el cual Abraham sube al monte para sacrificar a su hijo en absoluta obediencia. En ese momento yo sentí que el Padre me estaba hablando a mí. En ese momento pensé en mi esposo y en mis hijas. ¿Y qué pasaría si el Señor me los pidiera en sacrificio? Y sentía que el Padre me estaba diciendo, tienes que entregármelos. En ese momento rompí en llanto. Creo que ha sido una de las noches más largas de mi vida. Pero yo sabía que ese amor carnal tenía que ser entregado al Padre. Y vamos a ser honestos, estamos hablando de Dios. O sea, con un pestañear, mi esposo y mis hijas hubieran dejado de existir en esta tierra. Y mi alma se retorcía de dolor. Cada minuto que pasaba yo no sabía si estaba respirando o no. Mi alma se estaba desgarrando. Pero era necesario que yo pasara por el monte de los sacrificios, mi amor carnal más grande, que es el de mi esposo y el de mis hijas. Al día siguiente, cuando desperté y todos respiraban, me postré en agradecimiento por su inmensa misericordia. Y en ese momento algo cambió dentro de mí, porque ese primer lugar donde estaba mi amor carnal, ahora estaba ocupado por nuestro Padre. Y Él tenía el lugar número 1 en mi vida. Y Él nos estaba cubriendo, a mi esposo, a mis hijas y a mí. Y ahí no se acaba la historia, ¿eh? Ese día, igual que muchos otros, salimos a correr al paseo marítimo, que es, pues es como una banqueta, un camellón muy grande que corre junto al mar. Salimos a correr y yo seguía pues llorando mucho en el gozo de que todos estuviéramos vivos por la misericordia de nuestro Padre. Y me acuerdo que dentro de mí sentía una voz del Padre diciéndome, sumérgete, sumérgete. Y literal, me paré, dejé de correr, me quité los tenis y corrí, sí, crucé la arena y llegué a la orilla del mar. Y para mi sorpresa, había como 1,5 metros de sargazo, que en esta zona no hay sargazo, pero había sargazo. Sargazos son estas como algas que salen del mar y que se pudren ahí en la orilla. Y de verdad huele muy mal y está lleno como de bichitos y no había forma de saltarlo. Yo tenía que caminar sobre el sargazo para poder entrar al agua. Y al pisarlo, mis pies se hundieron en este lodo de aguas podridas. Y mi espíritu en ese momento me dijo, así es la iniquidad sobre todo tu cuerpo. Sumérgete en las aguas. Y yo pasé sobre esta iniquidad y me adentré en el mar, que en octubre es bastante frío, y me sumergí 3 veces y sentía esa agua del espíritu arrancar todo ese lodo que quedaba de iniquidad en mí y me llenaba de su espíritu. Yo ya había sido bautizada, de hecho 2 veces en mi vida, pero ninguna de las veces anteriores había sido una experiencia tan profunda en el espíritu. Y cuando salí del agua, después de sumergirme por 3ª vez, era como si una nueva vida literal estuviera naciendo y levanté la mirada para buscar a mi esposo y ver en dónde estaba. Y cuando me doy cuenta, él también estaba en el mar y también estaba haciendo exactamente lo mismo que yo estaba haciendo, pero jamás nos pusimos de acuerdo. Y me dijo, es que esto yo lo soñé ayer en la noche. Soñé que corríamos al mar vestidos y que nos bautizábamos en el espíritu. Yo estaba en un éxtasis espiritual total y absoluto. Y a medida que fuimos caminando para salir del agua, de repente, ¿con qué nos encontramos? Pues con el 1,5 metros de algas podridas del sargazo.
Y volví a escuchar la voz del Padre que me decía, ahí está todo el pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volverte a meter ahí? Yo dije, no. Así que me tuve que ir a dar una vuelta enorme para no volverme a llenar de iniquidad y de pecado. No podemos ser limpios en nuestro espíritu y seguirnos llenando de lodo. El bautismo no es entrar en las aguas en el nombre de Jesús, es la decisión de morir a nuestra vida para renacer en Él. Hay muchas ocasiones en las que las personas se bautizan, yo incluida, sobre todo la primera vez, como un requisito, como parte de una aceptación social o porque es el paso a seguir. Pero esto no conlleva un engendramiento divino. Cuando la creación es real, afecta todo nuestro ser, invade nuestra mente, destruye el cuerpo del pecado. Así como Jesús murió y resucitó, así es la nueva vida. La nueva creación no es una manifestación de la carne, sino un espíritu transformado por la resurrección. Hermanos, la iniquidad es la principal causa por la cual millones de personas en la iglesia aún duermen. Y no ven, y no oyen, y no experimentan el reino vivo que está entre nosotros. La nueva creación anhela las cosas de lo alto. Todas sus prioridades van a cambiar. Así que sean valientes, amen en justicia, y esta justicia que está llena de amor a Dios y llena de amor hacia el prójimo, va a cambiar su vida para siempre. Hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que les haya gustado y los haya ministrado tanto como a mí. Wow, pues no queda más que decir Selah. Selah significa un momento de quietud y de realmente meditar en lo que ha sido dicho. Porque pues creo que es realmente súper importante. Cualquier cosa que yo pudiera añadir sobra. Creo que Ana ha ido a un nivel muy, muy poderoso en lo que es el entendimiento del Evangelio y que es algo que realmente Dios quiere restaurar. Nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio y cómo vivir el Evangelio. Y mientras meditaba esta mañana, y solamente voy a leer una escritura, porque no quiero añadir nada a la forma tan maravillosa como nos compartió Ana. Pero esto es muy importante porque Ana decía que ella sentía que se estaba limpiando de todo ese lodo. Y esta palabra dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Cuando la palabra habla de lodo, habla de la iniquidad. Entonces, cuando Dios nos saca, porque la iniquidad va a producir cosas tan desesperantes como lo vimos hace un momento, como atrae toda la maldición y por otro lado atrae los juicios de Dios. Entonces dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y qué maravilla, yo me gozo tanto porque el haber entendido la iniquidad no solamente nos afecta a nosotros, sino a nuestra generación. Y ver lo que Dios está haciendo con Ana es extraordinario. Dice, lo verán muchos, temerán y confiarán en Jehová. Y cuán necesario es que una nueva generación se levante, y me gozo por esta generación joven que se está levantando a través de ella y a través pues, de muchos otros jóvenes que están despertando a ser verdaderos, a ser genuinos. Dice, esto será visto por muchos. Los pueblos necesitan ver una generación justa, no una cantidad de gente hipócrita que se dice cristianos. Necesitan ver una generación justos y al verlo van a empezar a temer a Dios y van a empezar a confiar en Dios. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza.
y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y esto es muy, muy poderoso entenderlo, porque si bien, gloria a Dios por toda la gente que ha sido salva, pero estamos llamando a una generación que quizás no había entendido lo que significa ser salvo y lo que significa con toda conciencia invocar el nombre del Señor. Y genuinamente yo veo como Dios ha puesto sobre una peña los pies de mi hija. Y esto no solamente para mí, sino para tú que me estás escuchando. Porque si tú te limpias de iniquidad, tus hijos van a ser vistos como una generación bendita de Jehová. Entonces, Padre, te damos tantas gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque estas palabras no quedan en el aire, sino que la unción con las que fueron habladas, Señor, sale para penetrar lo profundo. Y yo hablo que quedan selladas en el corazón y en el espíritu de cada uno de los que nos están escuchando y que nos van a escuchar, para que cambiemos juntos todo el curso de una generación que necesita la tierra. Dios necesita los pies de gente justa caminando sobre la tierra. Y este bien puede ser tú. Amén. Entonces...